Santo nuestra materia, uno de los temas a tratar son alteraciones genéticas. ¿Tá? Vamos a hablar un poquito de cómo se llevan a cabo y qué tipo de alteraciones vamos a encontrar. Vamos a recordar el ADN y demás. Bueno, esto es un dato importante que yo no lo sabía tampoco, por eso se los quiero compartir, que todos los seres humanos compartimos el 99,9% de la información genética y solo el 1% nos hace especiales e individuales. ¿Tá? Es decir, que solo hay 0,1% de nuestra copia de ADN que es única de nuestra, porque el 99,9% es producto de nuestro padre y madre. ¿Tá? Esto es un dato bastante interesante y solo este 0,1% nos hace con nuestras características fenotípicas físicas. ¿Tá? Bueno, conceptos que vamos a tener que recordar, calculo que ustedes ya lo habrán visto con Noelia. El ADN es quien contiene todo el instructivo para la creación y el funcionamiento de las células de nuestro organismo. El ADN por sí solo no es quien nos otorga toda esa información genética, sino, esto lo voy a explicar más adelante, es las proteínas quien se encarga de codificar, digamos, esa información. Pero el ADN lo que nos da es desde el color del pelo hasta el color de los ojos y enfermedades congénitas que podemos desarrollar, que podemos traer, por ejemplo, de nuestra madre o heredar de nuestra madre o padre. ¿Por qué estas enfermedades genéticas son importantes? Porque el 99,9% de nuestra copia de ADN es producto de nuestra madre y padre. ¿Tá? Por eso hay altas chances que desarrollemos una enfermedad genética cuando es hereditaria. ¿Sí? Y bueno, tenemos que la secuencia del ADN de una forma simple según la base del nucleótido. Entonces tenemos adenina, timina, guanina y citosina. ¿Tá? Tenemos que la adenina siempre se une a la timina, creo que esto está en imagen más adelante. La adenina siempre se une a la timina, como les decía acá. La citosina se va a unir siempre a la guanina. ¿Tá? Esa copia es así siempre, ¿tá? Pero tiene múltiples formas de expresarlo. Se acuerda que teníamos cuatro uniones, digamos. Por ejemplo, puede ser, en caso que hablemos de adenina-timina. Por ejemplo, puede ser ATTT, AATT, AAAT. Entonces, tiene una múltiple forma de expresarse y de combinar información. Bien, ¿qué son las alteraciones genéticas? Bueno, son cambios en nuestra secuencia de ADN que van a alterar nuestro código genético y por lo tanto, lo que les decía, van a alterar la síntesis de las proteínas. ¿Tá? Porque lo que les contaba es que el ADN por sí solo no se encarga de expresar esto a las células, sino que debe haber una síntesis de proteína. Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede alterar? Bueno, que la adenina se una a la timina, generalmente se une solo con ella, pero que se une a la citosina, por ejemplo. Eso es una secuencia que altera nuestra genética. ¿Tá? Una alteración genética dependerá de dónde se produce. Es decir, si tiene lugar en la región codificante, que es el exoma, esa región codificante es solo el 2%, o si es a causa de un cambio drástico en la síntesis de proteína y por lo tanto la función que no se va a llevar a cabo en el organismo. ¿Por qué? ¿Cuál sería esta segunda opción? Bueno, el ADN, para que sea interpretado, codificado por las proteínas, necesita ser transportado por el ARN mensajero, ¿tá? Que va a ir hacia el ARN ribosomal, que se va a encontrar en nuestro gran organelo, que es el retículo endoplasmático rugoso.
el sitio donde se da todas las síntesis de proteínas. Por eso lo que les decía era que no dependía solo del ADN. De los 6 millones de copias de nucleótidos que tiene nuestra cinta de ADN, solo el 2% contiene información para sintetizar las proteínas. Es muy chiquito el porcentaje. Y esa síntesis de proteína, ese 2%, nosotros le vamos a llamar exoma. Y el resto del ADN, como no codifica y no sirve para la síntesis, se denomina ADN basura. ¿Qué tipos de cambios podemos presentar en el ADN, en nuestra cadena de ADN? Bueno, sustitución, cambio de una base por otra. Por ejemplo, lo que les decías de adenina y timina siempre se unen. Adenina y citosina, por ejemplo, nunca se unen, pero eso sería el cambio de una base por otra. La delección, que es la eliminación de una serie de bases, eso se trata de cuando tenemos, por ejemplo, se elimina la serie AATT. Esa serie queda eliminada y hay una delección. La duplicación, por ejemplo, cuando tenemos dos secuencias seguidas de AATT. Eso no puede pasar. Y la inversión es cuando se altera el orden de estas bases, que debe seguir un orden, que no viene al cabo nombrarlo, pero que es importante para las enfermedades genéticas, alteraciones genéticas, perdón. Ocurrir estos cambios que hablábamos de sustitución, inversión, depresión. Bueno, pueden ser desde factores externos, como el medio ambiente, o factores internos, que es cuando tenemos de forma hereditaria. Los factores externos, bueno, todas las células lo que van a hacer es dividirse para dar lugar a células hijas. Durante este proceso de división celular pueden ocurrir alteraciones que den lugar a una formación de alteración genética. ¿Qué factores pueden estar implicados acá? Tenemos el tabaco, la radiación solar y sustancias químicas ambientales, por ejemplo, vivir al lado de fábricas y demás que sus productos gases se eliminan al aire. Entonces, estos factores externos van a incrementar la probabilidad de que ocurra un error en la copia de ADN hacia la célula hija. Estas alteraciones genéticas van a afectar solo la célula que se ha producido el error. Bien, no es que de esa célula van a ocurrir 1000 errores más. No sé si se explica. Esa célula mutó y va a quedar ahí, y se va a denominar somática, porque es una alteración genética, pero que no se transmite. Y después tenemos factores internos que ya son hereditarios. Por ejemplo, en los factores internos lo que vamos a tener es cuando tenemos el óvulo y el espermatozoide se unen, van a formar el cigoto y ahí van a expresar todas las copias de ADN que hablamos de la madre y del padre, ese 99,9%. Cuando se forma la célula nueva, para dar a lo que conocemos como el feto, se puede dar una alteración genética durante este proceso, al intercambiar las copias. Y acá es donde aparecen las enfermedades genéticas que son hereditarias. También tenemos mutaciones que se dan en un 1% de la población, pero están asociadas a un alto riesgo de la enfermedad. Por ejemplo, las mutaciones que ocurren en el BRCA1, por también factores ambientales. Todos sabemos que la población que es tabaquista y alcohólica tiene gran posibilidad de desarrollar cáncer. Bueno, ¿qué pasa?
el gen BRCA1 lo que tiene es, la gran función de este gen es controlar la división celular para que se lleve correctamente a cabo. Cuando este gen sufre una mutación, él ya no puede controlar la división celular. Por lo tanto, que se aumenta la división celular, una metaplasia sería, esto no va a ser, no va a ser no se va a poder controlar mediante este gen, y ahí es donde esta mutación va a desarrollarse sin control, ¿tá? Concretamente, las personas que tienen una mutación en el BRCA1 tienen un riesgo entre un casi 50 y 90% de desarrollar cáncer. Acá puse de mama, por ejemplo, pero en realidad puede ser cualquier tipo de cáncer, pulmón, colon, próstata. Y esto es muy importante. Vieron cómo la mutación de un gen que en realidad lo que hace es controlar la división celular, si este gen se muta, esta división celular no va a poder ser controlada, y es acá donde ocurren eh, las neoplasias. También tenemos el polimorfismo, que ocurre solo en el 1% de la población, ¿tá? Y se conoce como polimorfismo o SNP por sus siglas en inglés, ¿tá? En donde tenemos el cambio de un nucleótido por otro, ¿tá? Hoy hay muchas formas de que ocurran un CNP porque se acuerdan que tenemos 6 millones de bases, ¿no? Entonces se estima que a lo largo de toda la cadena de ADN hay un CNP cada 100 o 1000 bases, ¿tá? Que las bases eran A, T, G y C, guanina, citosina, timina y adenina. Bien. Pero, a pesar de que el CNP o el polimorfismo se presente solo en el 1% de la población, es causante del 90% de las enfermedades genéticas, ¿tá? O sea que estamos hablando de la primer causa, el polimorfismo, esa eh, alteración de una base por otra, es el causal del 90% de las enfermedades genéticas, ¿tá? Y es porque ocurre una gran variabilidad en esta copia al sustituir una base por otra, ¿tá? Entonces acá dice que los rasgos fenotípicos, es decir, los observables, fenotípico significa eso, todo lo que podemos ver, desde el color de pelo, ojos, estatura, peso, demás, que nos diferencian de una persona a otra, están determinados por el polimorfismo genético, ¿tá? La mayoría de los polimorfismos se encuentran en regiones no codificantes, o sea, esa región que hablábamos que va a ser ADN basura, y por eso no tiene un efecto en nuestra salud, ¿tá? Porque esto que decíamos que el polimorfismo ocurre cada 100 a 1000 bases, va a estar más llevado a cabo en ese 98% de ADN basura, y por eso no va a tener un gran impacto en nuestra salud. Pero tenemos otros polimorfismos que se van a encontrar en ese 2% de ADN que llamábamos exoma, que luego se va a transmitir al ARN mensajero para luego ir al ARN ribosomal y así ser sintetizado por las proteínas, en donde pueden influir en distintos aspectos del individuo, ¿tá? Y desarrollar una determinada enfermedad que puede ser multifactorial. Por ejemplo, o sea, estamos hablando de diabetes, ¿no? Para que tengan una idea de enfermedades.